tener también en la parte que va a conectar con el duodeno, es decir, con el intestino delgado. El intestino delgado iba a ser una región bastante amplia que iba a ir desde los 4 hasta los 8 metros, dependiendo del vertebrado, incluso algunos centímetros, por ejemplo, los peces, el cual va a tener gran cantidad de microvellosidades para la absorción de los nutrientes. Cada una de las regiones iba también a secretar diferentes enzimas y jugos gástricos para empezar el proceso de la destrucción, la destrucción en pequeñas moléculas de todos los productos que nos vamos a alimentar, para que sea más fácil para las células epiteliales que revisten el intestino delgado la absorción de estas moléculas. Bueno, ya pasamos por todas estas regiones, ahora lo que nos falta ver pues, es la parte final del aparato digestivo, que es el intestino grueso. El intestino grueso pues va a ser la región más posterior del tubo digestivo o más caudal, dependiendo del vertebrado. Presenta un mayor calibre, es decir, es más grueso, por eso se llama intestino grueso. Y en general, su superficie es lisa, es decir, no va a tener estas microvellosidades que tenía el intestino delgado, por lo que su epitelio superficial se hace más evidente que en el intestino delgado y por lo tanto no va a tener esta capacidad de absorber nutrientes. ¿Ok? El intestino grueso existe, bueno, poca absorción de nutrientes, pero la principal función es osmótica, si se acuerdan. Bueno, no sé si les habló el doctor Jorge Lobato, que también participaba en la osmorregulación de los organismos. ¿Por qué? Porque iba a absorber agua y electrolitos en esta región, es decir, en el colon, se van a absorber agua y electrolitos para que se empiecen a formar las heces. Para que se desequen y puedan salir ya unas heces más firmes. En esta parte del intestino no se secretan enzimas digestivas, por lo cual pues ya no se van a destruir las moléculas y pues ya no va a haber absorción de nutrientes. En los mamíferos específicamente se van a observar varias criptas muy bien desarrolladas, va a tener glándulas endocrinas, pero van a ser escasas en comparación con la demás parte del tubo digestivo. Se van a presentar 4 divisiones. Vamos a tener el ciego, que es la parte inicial. Ahorita se los señalo. El ciego, que está en esta parte, que va a ser donde se va a conectar el intestino delgado, que está ahí. Ahí se va a conectar estos dos intestinos. En el ciego también tenemos el apéndice. El apéndice pues va a ser, en el caso de los humanos, una reminiscencia de, bueno, se cree que, o esa es la hipótesis, que parece ser que era un órgano que estaba asociado a la descomposición de los tejidos vegetales para cuando, en el caso de los humanos, teníamos ancestros que eran herbívoros, ¿no? Entonces, este apéndice es como una reminiscencia de ese órgano. También se ha descubierto que el apéndice pues tiene gran cantidad de bacterias bacterias positivas que van a ayudar a la digestión y a la absorción de algunos nutrientes y para que se empiece a llevar a cabo ese proceso de fermentación de las heces. Posteriormente ya tenemos el colon, que se va a dividir en varios tipos, ¿no? El colon ascendente, el colon transverso, es decir, el que nos va a atravesar del lado izquierdo al lado derecho, y tenemos el colon descendente, que ya es el que va a ir a conectar con el recto, que es la porción casi final, y por supuesto el ano, que es donde va a haber la excreción de pues las heces, ¿no? Bueno, el ciego en carnívoros es una estructura pequeña, mientras que en herbívoros con estómago simple se presenta como una gran cámara de fermentación. ¿Por qué? Porque obviamente las plantas, como ya les dije, pues tienen estructuras y productos más complejos que son más difíciles de digerir y por lo tanto pues no necesita un proceso más largo de la digestión y por lo tanto pues tienen diferentes complejos los animales herbívoros, como por ejemplo estas cámaras de fermentación para que el proceso de eliminación de los tejidos vegetales pues sea más
más fácil para estos organismos. En peces y anfibios no existe el ciego. Esta parte del intestino grueso va a aparecer hasta los reptiles. En las aves, la digestión de los alimentos y las secreciones que van a hidrolizar el almidón y que van a convertirlos en azúcar y se van a degradar proteínas también en esta parte del ciego. Entonces, en aves sí va a haber un proceso un poco de absorción de nutrientes, pero ya en mamíferos pues ya no va a existir este proceso. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener ese apéndice como otros organismos herbívoros, principalmente los carnívoros, que ya no nos va a servir este órgano o esta cámara que iba a formar el apéndice, ¿no? El colon es pues una porción de mayor tamaño. Si veían el esquema anterior, pues iba a ser la región que iba a dividirse en tres. Esta región del colon pues va a tener una mucosa en la superficie debido a que carece de vellosidades y pues obviamente necesita aún así pasar lo que se va a ir formando como las heces fecales. Tiene una capa muscular muy engrosada para empezar a mover toda esa sustancia que va a empezar a deshidratarse y por lo tanto va a ser más difícil su tránsito. Entonces tiene que crear mucus para que pueda pasar por este intestino las heces fecales, ¿no? Y el recto es la porción final del intestino que va a desembocar al exterior del ano. Ya les había comentado que, por ejemplo, la mayoría de los vertebrados, pues no va a tener un ano, van a tener una cloaca. Esta cloaca va a ser una desembocadura en donde van a estar conectados varios sistemas, ¿no? Aquí en la imagen del gallo que tenemos a su mano derecha, pues tenemos aquí la cloaca. Ahí va a desembocar, como ya les había dicho, el intestino, es decir, el aparato digestivo. Tenemos también ahí, más para acá, el oviducto, que en este caso, o el espermiducto, no, dependiendo de si es macho o hembra, donde va a desembocar también en esta cloaca, pues obviamente, pues todas las células germinales. Y por último tenemos la parte del riñón, ¿no? El riñón también va a desembocar en esta cloaca, es decir, esta cloaca pues va a tener ahora sí que la desembocadura de tres aparatos distintos. Esta cloaca también en algunas especies va a servir como órgano para copular, en el caso de las hembras, y en el caso de los machos también. O sea, de ahí va a salir un órgano protusible, dependiendo también del vertebrado, pues va a ser un hemipene, o por ejemplo, un gonopodio, o hay algunas aves, por ejemplo los patos, que ya tienen un pene como tal. Y bueno, en la imagen de la izquierda, pues tenemos varias regiones del recto y cómo va a culminar en el ano. Este es en el caso de los mamíferos, ¿no? Mamíferos euterios, generalmente, porque los prototerios aún tienen otros tipos de morfología. Los prototerios, si no mal recuerdan, bueno, si no lo recuerdan, los prototerios van a ser los equidnas, los ornitorrincos, que van a estar van a tener algunas características como de reptiles o de aves. Por ejemplo, ponen huevos, pero sí tienen glándulas mamarias, ¿no? Entonces son como por así decirlo, no es que sea así, son como un intermediario entre estos grupos. Pero después tenemos a los metaterios, que van a ser todos los marsupiales que conocemos, que generalmente están en Australia. Tenemos algunos marsupiales en México también, como las zarigüeyas. Y por último tenemos a los euterios, que son los verdaderos, por así decirlo, los mamíferos, en los cuales pues ya están todos los carnívoros, como los leones, los humanos, los primates, etcétera, ¿no? Entonces, ya en estos metaterios y en los euterios, pues ya vamos a tener un ano como tal y un recto como tal, que no va a desembocar en una cloaca. Este recto, pues obviamente va a tener diferentes estructuras. Vamos a tener aquí, déjenme señalarles, aquí está toda esta parte, bueno, toda esta parte es el recto. Tenemos una ampolla rectal, que es la que va a estar
antes de que se llegue al esfínter, que este es el esfínter, que va a permitir la apertura cuando vayamos a hacer nuestras necesidades, o el cierre de este esfínter para que no tengamos, pues ahora sí que pérdidas de las heces fecales sin un control. Cuando se pierde este control, por ejemplo, en personas con mayor edad, es cuando hay accidentes, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque este esfínter deja de funcionar. Entonces, es bastante, tiene una musculatura bastante densa para permitir el cierre o la apertura de esta región. Y por último tenemos el ano. Esta región llamada ano va a estar en el extremo inferior del recto, es decir, ya es la parte final del tubo digestivo y está presente, como ya les había mencionado, únicamente en mamíferos euterios. Los demás, principalmente peces, aves, bueno, todos los demás vertebrados, tienen una cloaca, es decir, desembocan todos los órganos que ya les había mencionado en una cloaca. Bueno, pero ya les había mencionado también que había unas glándulas anexas que iban a ayudar a la digestión, ¿no? Tenemos al hígado y al páncreas. Estas van a secretar sustancias hacia la primera porción del intestino delgado para ayudar a la digestión. Si se acuerdan, el páncreas iba a producir jugo pancreático y también iba a producir insulina y glucagón, pero en la digestión lo más relevante pues son los jugos pancreáticos que van a ayudar también a la digestión, generalmente de azúcares y de proteínas. Y el hígado va a segregar bilis, que va a ser almacenada en la vesícula biliar y posteriormente va a ser expulsada hacia el intestino delgado para llevar a cabo la absorción y la degradación de lípidos. Bueno, el páncreas es un órgano que se ubica en la curva del duodeno. Si se acuerdan, el duodeno es la porción inicial del intestino delgado. Va a tener una forma de forma C, es decir, va a tener esta forma como curviada. Va a tener en los humanos un peso entre 65 a 160 gramos de longitud, de peso, y de longitud entre 20 a 25 centímetros. Es una glándula mixta, como ya lo habíamos visto en la parte endocrina, donde vamos a tener la parte exócrina y la parte endocrina. La parte exócrina pues va a secretar jugos pancreáticos, es decir, diferentes sustancias con pHs ácidos que van a ayudar a la ruptura de las moléculas, y también va a tener la parte endocrina, como ya les había mencionado, que va a producir, pues obviamente, insulina y glucagón, que están relacionados con el equilibrio de azúcares en sangre, ¿no? El páncreas, como ya lo habíamos visto también, pues va a tener la porción exócrina, que va a segregar alrededor de 1.200 mililitros de jugo digestivo, en el caso de los humanos, para la digestión de hidratos de carbono, grasas y proteínas de los alimentos. Es decir, va a estar rompiendo varias moléculas, y la parte exócrina, pues va a ser esta región de aquí, no estoy señalando, esta región de aquí, que es donde se van a empezar a segregar estas sustancias ácidas que van a empezar a llevar a cabo la segregación a través de este páncreas hacia el duodeno, y que pueda llevarse a cabo la digestión. En cuanto a la porción endocrina, pues va a estar formado por los islotes de Langerhans. Dentro de estos islotes se van a identificar 3 tipos de células. Si recuerdan, que también las vimos en la clase de endocrino, pues van a ser las células A o alfa, que esas son las que van a segregar o secretar glucagón, las B o beta, que van a secretar insulina, y las células D o delta, que van a inhibir la síntesis hormonal de las células A y las células B. Es decir, estas últimas, pues son las que van a estar, como por así decirlo, regulando la secreción de tanto de glucagón como de insulina, dependiendo de las necesidades del individuo. En el esquemita, voy a hacerlo un poquito más grande y voy a señalar, tenemos aquí las islas de Langerhans,
las cuales son las que van a producir estas hormonas, pero, por ejemplo, las células que van a producir los jugos pancreáticos son otro tipo de células, otro tipo de islotes que van a estar rodeando a estos complejos de Langerhans para poder llevar a cabo pues tanto la síntesis de estas hormonas como la de los jugos pancreáticos. Si se fijan aquí, esta está ya unida, por así decirlo, a la parte central. Déjenme regresar a la imagen anterior. Esta, donde está el lumen y donde se van a segregar estos jugos pancreáticos, que sería esta región. Aquí tenemos a estas células o corpúsculos de Acini, los cuales son islotes de Acini que van a estar segregando estas sustancias para que vayan a parar al lumen y posteriormente este ducto van a llevar la secreción hacia el duodeno. El hígado es la glándula más grande pues en todo el organismo. Va a pesar alrededor de 1500 gramos en el caso de los humanos y va a estar envuelto en una delgada capa de tejido conectivo fibroso que va a penetrar el parénquima dividiendo a su vez los lóbulos en lobulillos, perdón. Este hígado pues obviamente va a segregar bilis, la cual va a ir segregando y se va a almacenar esta bilis en la vesícula biliar y una vez que se requiera, esta vesícula biliar va a expulsar la bilis hacia el conducto biliar común y este conducto biliar común va a ir directamente al duodeno para la digestión de las grasas o de los lípidos. El hígado tiene la capacidad de degradar diferentes sustancias tóxicas, pero pues obviamente tiene un límite. Si estas sobrepasan la capacidad del procesamiento de degradar estas sustancias tóxicas del hígado, pues obviamente los compuestos tóxicos van a empezar a lesionar al hígado y va a empezar a haber problemas, ¿no? En la imagen que tenemos abajo, pues tenemos un hígado que está de manera, por así normal, sin ningún tipo de daño o infección. Tenemos después con varios tipos de daños, generalmente por alcohol, en el caso de los humanos, o por toxinas que estemos consumiendo constantemente, o incluso medicamentos, empieza a ver un hígado con fibrosis, es decir, se empieza a desgastar el tejido y empieza a acumular estas fibras y se empieza a hacer fibroso. Al llenarse de fibras, hacerse fibroso, pues empieza a perder su capacidad para empezar a limpiar en este caso la sangre y por lo tanto desegregar sustancias como la bilis que va a empezar a ayudar a la digestión. El hígado que ya sufre demasiado daño y que ya no tiene una reparación tan fácil, pues obviamente va a empezar a tener un hígado con cirrosis. Un hígado con cirrosis pues ya es un tejido prácticamente muerto. Puede haber que algunas regiones sí puedan volver a formarse, pero si el daño ya es muy, muy grande, pues ya no va a haber una reparación como tal del hígado. El hígado sí puede repararse si este daño es leve o no compromete a todo el órgano, pues sí hay una reparación de este hígado, pero si no, si es bastante el daño, pues ya no va a haber una reparación de este hígado y generalmente las personas mueren porque se intoxican con las mismas sustancias que el organismo ya no puede desechar. El hígado va a contener diferentes tipos de células. Una de ellas son los hepatocitos. También va a tener el estroma de tejido conectivo, va a tener los vasos sanguíneos, los linfáticos, va a tener también nervios y conductos dentro del estroma. Va a tener también sinusoides dentro de cordones hepáticos. Estos sinusoides van a estar rodeados por una capa de tejido conectivo denso y va a estar envolviendo todo el órgano para protegerlo. También va a haber una capa cerosa de revestimiento en los sitios donde las glándulas no se adhieren a la pared abdominal
u otras vísceras. Cuando no están unidas, pues obviamente van a quedar expuestas y tiene que haber un revestimiento seroso para que el órgano no sea dañado de manera mecánica o de manera química y pueda seguir teniendo su función. Aquí tenemos un corte histológico. Tenemos aquí, por ejemplo, una vena porta, que van a ser los vasos sanguíneos que van a estar ahora sí que llevando a cabo ese intercambio de sangre en el hígado. Tenemos la parte de los vasos linfáticos, tenemos tejido conjuntivo, que ese siempre está presente. Tenemos otro tipo de vena que es la porta también. Tenemos, bueno, todos estos sinusoides hepáticos pues van a estar formados por los hepatocitos. También tenemos la arteria hepática, tenemos el conducto biliar. El conducto biliar pues obviamente va a ser el que va a recolectar toda la bilis producida en el hígado y la va a llevar hacia la vesícula biliar. Bueno, entonces la vesícula biliar va a ser la encargada de almacenar y concentrar la bilis, extrayéndole agua y electrolitos y la va a liberar al duodeno. En el caso de los humanos, va a liberar alrededor de 600 a 1000 mililitros de bilis cada día y la va a empezar a deshidratar para que se forme esta bilis concentrada y posteriormente sea expulsada hacia el conducto biliar y llegue al intestino. Cuando se llegan a producir los cálculos biliares, es porque esta vesícula biliar va a empezar a concentrar mayor cantidad de sales. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a consumir mayores sustancias y pues va a empezar a producir bastantes sales biliares, y una vez que empieza a producir estas sales biliares, pues obviamente al momento de empezar a deshidratarlas, pues va a producir cristales. Estos cristales, a empezarse a juntar, pues van a formar los cálculos biliares y van a empezar, bueno, pueden llegar a obstruir la vesícula biliar y el conducto biliar y bueno, podemos tener problemas. Es por esta razón que debemos de tener una dieta por así balanceada para que no se lleve a cabo esta obstrucción de la vesícula biliar. También esta vesícula biliar, cuando se llega a obstruir por cálculos biliares, pues también tiene un componente genético, entonces también si alguien tiene familiares que hayan tenido vesícula biliar, pues tienen también que cuidar aún más su dieta. ¿Por qué? Porque pues tienen la posibilidad de presentar esta enfermedad también. La vesícula biliar pues va a tener también diferentes partes. Va a tener un fondo, un cuerpo y un cuello que se va a continuar con un conducto cístico a través del cual va a recibir la bilis diluida del conducto hepático y va a eliminar la bilis concentrada hacia el intestino. Entonces, aquí tenemos, déjame borrar lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el hígado. El hígado va a estar inervada, pues obviamente, por estos conductos biliares y estos conductos biliares van a ir hacia la vesícula biliar para que la vesícula biliar los almacene y los comience a concentrar las sales biliares y las expulse hacia el duodeno, donde van a estar interactuando con ahora sí que el alimento que se va a estar digiriendo y va a empezar a degradar los lípidos, ¿no? Obviamente también toda esta parte de la digestión pues va a tener un control endocrino y un control nervioso. Entonces, primero vamos a empezar con el control endocrino de la digestión. Estas hormonas pues van a modificar la motilidad del tubo digestivo, van a ser liberadas a la circulación portal, es decir, pues a la circulación sanguínea. Van a tener efectos sobre células llana con receptores específicos a cada hormona, dependiendo de qué hormona sea la que sea segregada. Existen diferentes tipos de hormonas. Va a haber hormonas estimulantes como la gastrina y hormonas inhibidoras como la secretina, la colecistocinina, el péptido inhibidor gástrico, que van a estar inhibiendo algunos procesos dentro del tubo digestivo.
Por ejemplo, la gastrina pues va a ser secretada por las células G del antrogástrico. El antrogástrico pues obviamente va a estar en el estómago y va a ser, bueno, va a estar asociada a la ingestión de alimentos, principalmente productos proteicos, y el péptido liberador de la gastrina va a ser secretado por los nervios de la mucosa gástrica, va a estimular el crecimiento de la mucosa gástrica con la consiguiente estimulación del ácido gástrico. Entonces, primero va a entrar el alimento va a dar la señal, déjenme señalárselos, la señal hacia hacia el cerebro va a emitir esta gastrina va a correr hacia ahora sí que hacia el epitelio del estómago, por así decirlo. Este epitelio del estómago ya me están diciendo que ya me quedan 40 minutos, digo 10 minutos. Este epitelio va a empezar a ser estimulado por la mucosa gástrica, perdón, va a empezar a producir más mucosa para que empiece a producirse más ácidos gástricos y por lo tanto se pueda digerir el alimento en esta región. Entonces, el alimento estimula al sistema nervioso, el sistema nervioso libera gastrina, la gastrina estimula el epitelio del estómago para que empiece a producir más mucus, que al estimular la aparición de más mucus, pues va a llevar a cabo la estimulación de producir más ácido gástrico y se pueda llevar a cabo entonces la digestión de estos alimentos. Por eso la gastrina es una hormona estimulante. ¿Por qué? Porque va a estimular la digestión. Por eso está dividido en estimulantes e inhibidoras. Ahorita vamos a ver cuál es la acción de las inhibidoras, ¿no? En el caso de la colecistocinina o llamada CCK, va a ser secretada por células T del duodeno y el yeyuno, que son parte del intestino delgado, y va a ser en respuesta a la degradación de los lípidos. Va a inhibir la contracción gástrica y el apetito. O sea, cuando ingerimos mayores cantidades de grasas, pues obviamente estas grasas son más difíciles de romper e incluso de digerir, por lo tanto empieza a detener un poco el tránsito de pues lo que comemos para que pueda degradar y pueda absorber lo más que pueda de grasas y pueda llevar a cabo una correcta absorción. Si esto no fuera así y no se detuviera por un momento o fuera más lento este tránsito, pues obviamente las grasas pasarían de largo y pues no podríamos absorber ningún tipo de lípidos. Entonces, pues obviamente el cerebro al captar que hay, una ingestión de grasas, pues obviamente va a empezar a segregar sustancias que a su vez van a inhibir el hígado, lo que se va a secretar en el hígado. ¿Por qué? Porque va a empezar a ralentizar la parte de la absorción y la ruptura de estas moléculas, porque el hígado va a estar secretando, pues obviamente, estas sales biliares que van a degradar, pues, los lípidos. Entonces, lo inhibe un poquito para que sea más lento este proceso y también inhibe lo que es los jugos gástricos y también inhibe el movimiento o el tránsito rápido del alimento consumido para que sea más lento este proceso y se pueda aprovechar lo más que se pueda de estos lípidos. Por eso es que es inhibidor. ¿Por qué? Porque va a estar inhibiendo el tránsito e inhibiendo algunas sustancias para que sea de más provecho el paso de estos lípidos. En el caso de la secretina, pues va a producirse en las células C de la mucosa del duodeno y el yeyuno, en respuesta a la degradación también de los lípidos, va a inhibir la acción del ácido clorhídrico al facilitar la secreción de bicarbonato de sodio por el páncreas. Entonces, el bicarbonato de sodio va a ser secretado por el páncreas por la acción de esta secretina, de que va a venir también del sistema nervioso,
específicamente del hipotálamo, que también es una glándula bastante, bueno, una glándula que va a estar produciendo bastantes hormonas, no nada más que tienen que ver con la digestión, sino con otro tipo de procesos. Y este páncreas, pues obviamente va a empezar a producir bicarbonato de sodio para empezar a inhibir un poquito el ácido clorhídrico, es decir, va a neutralizar este ácido clorhídrico para que no sea tan fuerte la reacción. Entonces, por eso también es es un proceso inhibitorio, ¿no? Porque va a estar inhibiendo algunos procesos para que la absorción de estos lípidos sea también más lenta. Estos lípidos, bueno, generalmente todas las hormonas que vamos a estar viendo como inhibidoras van a empezar a ayudar a la absorción de lípidos. ¿Por qué? Porque los lípidos son moléculas bastante complejas que son difíciles de romper y necesitan un proceso más lento. Tenemos también el péptido inhibidor gástrico o GIP, que va a ser secretada en la mucosa de la parte alta del intestino delgado en respuesta a la degradación de ácidos gástricos, ácidos grasos y aminoácidos. Va a retrasar el vaciamiento del contenido gástrico hacia el duodeno y estimula la secreción de insulina. Si se fijan, como ya les había mencionado, casi todas las inhibidoras lo que hacen es detener o parcialmente detener este proceso de la digestión para que se aproveche la mayor cantidad de ácidos grasos o lípidos. Si no fuera de esta forma, pues obviamente los ácidos grasos no serían absorbidos por el sistema digestivo, específicamente por el intestino delgado, y pues obviamente pasarían de largo por el tracto digestivo. Tenemos otra hormona que es la motilina. Esta va a ser secretada en el estómago y en la primera región del duodeno. Y en este caso, pues va a aumentar la motilidad gastrointestinal. Esta motilina va a tener un efecto positivo, es decir, no va a ser inhibidora y va a ayudar a que se empiece a aumentar la motilidad gastrointestinal. Entonces, tienen que estar constantemente secretando algunas sustancias, por ejemplo, en el caso de que se coma alguna grasa, pero en algún momento se tiene que acelerar este proceso y entonces aquí va a interactuar la motilina para empezar a que este proceso sea más rápido y no se detenga tanto tiempo el alimento dentro del tubo digestivo. Entonces también tenemos que el intestino o todo el sistema digestivo pues va a contener grandes cantidades de fibras musculares lisas para que pueda llevar a cabo todos estos movimientos peristálticos y pueda promover el movimiento del bolo alimenticio en un inicio y después de las heces fecales. Entonces, este sistema muscular, pues obviamente va a estar compuesto de músculo liso visceral, y va a haber uniones comunicantes de tipo GAP. Estas uniones comunicantes pues van a permitir el paso de cada uno de estos compuestos que van a estar promoviendo tanto el paso de nutrientes como el paso de hormonas para que se lleve a cabo una excelente motilidad en el intestino y se pueda llevar a cabo un buen funcionamiento de cada una de estas partes del sistema digestivo. Estas fibras musculares también van a tener dos tipos de actividad eléctrica. Si se acuerdan que vimos en sistema nervioso, pues obviamente algunas neuronas van a estar conectadas con el músculo que va a producir alguna actividad eléctrica y va a llevar a cabo este proceso o el paso de esta información a través de esta actividad eléctrica hacia el sistema nervioso central para producir otro tipo de señalizaciones. Vamos a tener que tiene dos tipos de actividades eléctricas estas fibras musculares. Una es la actividad eléctrica basal u ondas lentas y la otra son potenciales en meseta y en espiga. La actividad eléctrica basal u ondas lentas son ondas de despolarización y repolarización, es decir, vamos a tener que va desde los menos 90 milivolts, si se acuerdan, hasta los 30 milivolts, que ya va a ser cuando va a estar repolarizado y se va a dar
pues sí se va a llevar a cabo este proceso y va a empezar a producir una frecuencia baja al llevar a cabo esto y no van a dar lugar a fenómenos contráctiles, es decir, se va a mantener, por así decirlo, quieto. Esto sucede cuando no hemos ingerido algún alimento. Entonces, cuando no ingerimos este alimento, la actividad eléctrica basal de estas fibras musculares, pues obviamente se va a mantener, por así decirlo, estable y no va a haber una demanda de la contractibilidad del intestino. Cuando se lleva a cabo los potenciales en meseta y en espiga, es decir, cuando hay un aumento en este potencial de acción, pues va a haber ondas de despolarización que alcanzan el umbral y obviamente van a dar origen a un potencial de acción. Va a haber estimulación simpática que va a inhibir el desarrollo de este tipo de respuestas, mientras que el parasimpático las estimula. Entonces, va a